Figueroa, tengo 74 años y mi propia hija usó mi tarjeta de crédito para pagarles un viaje a Europa a sus suegros, y cuando la enfrenté, me dijo que ellos eran su verdadera familia. Pero lo que ella no sabía es que yo había estado preparando algo durante los últimos 5 años que cambiaría su vida para siempre. Imagínate la escena. Un martes por la mañana estoy revisando el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito cuando veo un cargo por $8,500 a una agencia de viajes. $8,500 que yo no gasté, en un viaje que yo no hice. Al principio pensé que era un error del banco o algún tipo de estafa, pero cuando llamé a la agencia me dijeron el destino. Un paquete de 15 días por España, Francia e Italia para 2 personas. La fecha de salida, la semana siguiente. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Tuve que sentarme en mi sillón favorito, ese donde había pasado tantas tardes leyendo el diario con mi difunta María Elena. Las manos me temblaban mientras sostenía el papel del banco. $8,500. Era más de lo que yo gastaba en 6 meses de vida. Era más de lo que había costado el auto usado que me había comprado hace 5 años. Era una cifra que para un jubilado como yo representaba una fortuna. ¿Quién podía haber usado mi tarjeta? Solo 3 personas en el mundo conocían el número: mi hija Elena, mi yerno Patricio y yo. Durante años, por confianza y por comodidad, les había dado el número para que me compraran los remedios cuando yo no podía ir a la farmacia, para que me pagaran las cuentas del supermercado cuando tenía problemas con mis piernas, para pequeñas cosas de la vida diaria que a mi edad se vuelven complicadas. Nunca pensé que esa confianza se iba a usar en mi contra. Nunca imaginé que mi propia sangre iba a tomar mi dinero sin siquiera consultarme. Llamé inmediatamente a Elena. «Hija, necesito que vengas a casa urgente. Tenemos que hablar de algo muy serio». Su voz sonó nerviosa al otro lado del teléfono. Había algo diferente en su tono, algo que me confirmaba que ella sabía exactamente de qué le estaba hablando. «Papá, estoy ocupada en el trabajo. ¿No puede ser después?» «No, Elena, no puede ser después. Es sobre tu viaje a Europa». El silencio del otro lado me confirmó todo. Un silencio largo, pesado, como cuando ella era chica y yo la descubría en alguna travesura. «Papá, yo te puedo explicar todo. No quiero explicaciones por teléfono, Elena. Quiero verte acá, en mi casa, ahora». Media hora después estaba tocando mi timbre, pero no venía sola. Venía con Patricio y, para mi sorpresa, con sus suegros, don Ernesto y doña Beatriz. Era como si hubieran planificado esa reunión, como si hubieran ensayado lo que me iban a decir. Entraron a mi casa como si fuera una reunión familiar programada, cuando yo solo había llamado a Elena. Don Ernesto llevaba una valija pequeña en la mano, como si ya estuviera listo para partir. Doña Beatriz traía un folleto de la agencia de viajes y lo puso sobre mi mesa como si fuera la prueba de que todo estaba en orden. Patricio no me miraba a los ojos. Se quedó parado cerca de la puerta, como si quisiera estar listo para salir corriendo si la situación se ponía fea. «Papá», me dijo Elena sentándose en mi sillón como si nada hubiera pasado, «te queremos explicar todo. Pero antes de que me expliques nada, Elena, quiero que me digas una sola cosa. ¿Vos usaste mi tarjeta de crédito para pagar $8,500 sin preguntarme?» «Sí, papá, pero déjame explicarte por qué». «Explicar. Como si usar la tarjeta de crédito de tu padre sin permiso fuera algo que se pudiera explicar con palabras bonitas. Como si robar fuera algo que se justificara con buenas intenciones. Elena, gastaste $8,500 de mi tarjeta sin preguntarme. ¿Cómo se explica eso?» Doña Beatriz, que hasta ese momento había estado callada, habló con una voz que me heló la sangre. «Ricardo, nosotros ya no somos jóvenes, y este puede ser nuestro último viaje. Tenemos 75 años los dos. Mi doctor me dijo que tengo problemas del corazón y no sé cuánto tiempo me queda para disfrutar». Elena pensó que era una buena idea que conociéramos Europa antes de que sea demasiado tarde. Don Ernesto asintió con gravedad. «Ricardo, entendé la situación. Nosotros ahorramos durante toda la vida, pero nunca pudimos juntar suficiente para un viaje así. La inflación se comió todos nuestros ahorros. La jubilación de docente no da para lujos,
Esta era nuestra única oportunidad. Elena nos está regalando el sueño de nuestras vidas. Elena nos está regalando. Con mi dinero. Mi hija había pensado que podía usar mis ahorros para cumplir los sueños de gente que ni siquiera era mi familia. Pero papá, siguió Elena, vos tenés dinero guardado que no usás para nada. Vivís con lo mínimo indispensable. Este viaje es muy importante para la familia de Patricio. Son como mis verdaderos padres ahora. Verdaderos padres. Esas palabras me dolieron más que una puñalada en el pecho. Más que cuando me enteré de que María Elena tenía cáncer. Más que cuando el médico me dijo que no había nada más que hacer. Verdaderos padres. Como si yo, que había trabajado 40 años respirando humo tóxico para darle una vida mejor, fuera apenas un padre de segunda categoría. Patricio finalmente habló. Suegro, entendé que don Ernesto y doña Beatriz me criaron cuando mis padres biológicos me abandonaron. Ellos me dieron todo lo que tengo. Me pagaron los estudios, me ayudaron a conseguir trabajo, me apoyaron cuando conocí a Elena. Para mí son más que suegros, son mis verdaderos padres. Y Elena los ama como si fueran sus propios padres también. Ahí entendí todo. No era solo que Elena hubiera usado mi tarjeta sin permiso, era que había elegido una familia nueva y yo ya no formaba parte de ella. Había elegido a gente que la llenaba de halagos y la hacía sentir especial, mientras que yo era apenas el viejo que ponía dinero cuando hacía falta. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que pasó después va a cambiar tu forma de ver las relaciones familiares. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque esta historia que te voy a contar no es solo mía, es la historia de todos los padres que sacrificaron todo por sus hijos y después fueron olvidados cuando ya no eran útiles. Para que entiendas por qué las palabras de Elena me dolieron tanto, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en este viejo al que su propia hija roba para beneficiar a extraños. Tengo que contarte la historia de Ricardo Figueroa, el hombre que llegó de Santiago del Estero con un sueño y una familia que mantener. Llegué a Buenos Aires hace 50 años desde Santiago del Estero. Era octubre de 1973. Tenía 24 años. Una mujer embarazada de 8 meses y 2 valijas de cartón con toda nuestra vida adentro. Mi María Elena estaba esperando a nuestra primera hija y yo había venido a la capital a buscar trabajo en las fábricas que prometían un futuro mejor que el campo. Recuerdo el viaje en ese micro destartalado que tardó 14 horas en llegar a Retiro. María Elena iba sentada al lado de la ventanilla, con las manos apoyadas en su panza enorme, mirando pasar el paisaje y diciéndome cada tanto, «Ricardo, ¿estás seguro de que estamos haciendo bien? ¿Estás seguro de que vamos a conseguir trabajo? ¿Estás seguro de que el bebé va a estar bien?» Yo le apretaba la mano y le decía que sí, que todo iba a salir bien, pero por dentro tenía un miedo terrible. Un miedo que me carcomía el estómago cada vez que pensaba en la responsabilidad que tenía sobre mis hombros. No conocía a nadie en Buenos Aires, no tenía trabajo asegurado, no tenía dónde vivir, solo tenía la dirección de una pensión que me había dado un paisano y la esperanza de que las fábricas necesitaran trabajadores. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. Conseguimos una pieza en una pensión de Villa Lugano que costaba la mitad de lo que yo ganaba en mi primer trabajo. Una pieza de 3 por 3 metros sin baño privado, sin cocina, sin heladera. Compartíamos un baño sucio con otros 10 inquilinos que hacían cola a las 6 de la mañana para ducharse con agua fría. María Elena tuvo a Elena en el Hospital Pena porque no teníamos obra social. Yo esperé durante 12 horas en un pasillo lleno de gente, sentado en el piso, rezando para que todo saliera bien. Cuando finalmente me dejaron entrar y vi a mi hija por primera vez, tan pequeña, tan frágil, tan perfecta, lloré como un niño. Lloré de felicidad, pero también de terror por la responsabilidad que acababa de asumir. Conseguí trabajo en una metalúrgica del barrio a los 15 días de llegar. Metalúrgica San Martín se llamaba. Una fábrica enorme con chimeneas que largaban humo negro las 24 horas del día. Mi trabajo era operar una máquina que cortaba chapas de acero. 12 horas por día, 6 días a la semana, respirando humo y polvo de hierro que me quemaba los pulmones y me hacía toser sangre por las noches. El ruido de esa fábrica
Era ensordecedor. Cuando llegaba a casa después de trabajar, los oídos me zumbaban durante horas. María Elena me hablaba y yo le tenía que pedir que repitiera porque no la escuchaba bien. Pero no me importaba. Cada peso que ganaba en esa fábrica era un paso hacia el futuro que quería construir para mi familia. María Elena no se quedaba de brazos cruzados. Cuidaba a Elena durante el día y por las noches cosía ropa para una empresa textil del barrio. Trabajaba hasta las 2 de la mañana en esa máquina de coser oxidada que habíamos comprado en un remate, cosiendo pantalones, camisas, polleras. Cada prenda le pagaban monedas, pero al final del mes esas monedas sumaban lo suficiente para comprar leche y pañales para Elena. Recuerdo las noches en esa pieza de 3x3, con Elena durmiendo en una cuna de madera que yo mismo había hecho con cajones de verdura, María Elena cosiendo bajo la luz de una lámpara de 25 watts, y yo revisando las cuentas, calculando cuánto necesitábamos para mudarnos a algo mejor, cuánto para comprar una heladera, cuánto para darle estudios a Elena cuando creciera. Cada peso tenía un destino. Primero pagar el alquiler de esa pieza miserable, después comprar comida y remedios, después ahorrar para el depósito de una casa, después ahorrar para los estudios de Elena. Era una matemática dura, implacable, que no dejaba lugar para gustos ni caprichos. Durante 5 años no me compré ropa nueva. Durante 5 años no fuimos al cine ni una sola vez. Cuando Elena cumplió 5 años, habíamos logrado alquilar una casa pequeña en Flores. 2 cuartos, un baño y un patio donde Elena podía jugar sin el peligro de la calle. Era un palacio comparado con la pensión. Tenía una cocina de verdad, con anafe y pileta. Tenía un baño solo para nosotros. Tenía ventanas que daban a la calle y no a un patio interno lleno de ropa tendida. Recuerdo que el día que nos mudamos, Elena corrió por toda la casa gritando de alegría. «Papá, mira, acá puedo correr sin chocarme con nada. Papá, mira, ahora tenemos una casa de verdad como las de la televisión». María Elena y yo nos abrazamos en esa cocina diminuta, sabiendo que cada metro cuadrado de esa casa había sido ganado con sangre, sudor y sacrificio. Pero el alquiler de esa casa era el doble de lo que pagábamos en la pensión. Tuve que conseguir un segundo trabajo. Los sábados y domingos trabajaba en una carpintería del barrio, haciendo marcos para cuadros y muebles baratos. 12 horas en la fábrica de lunes a viernes, 8 horas en la carpintería los fines de semana, 20 horas de trabajo por día durante años, para que Elena pudiera tener una infancia digna. Elena creció viendo ese esfuerzo. Cuando tenía 8 años, me ayudaba a contar las monedas que juntábamos en un frasco para sus útiles escolares. «Papá, ¿cuándo vamos a tener auto como los López?», me preguntaba. Los López eran nuestros vecinos, que tenían un Fiat 600 amarillo que era la envidia de la cuadra. «Cuando trabajemos un poquito más, princesa. Cuando ahorremos un poquito más», le respondía yo cargándola en mis brazos cansados después de 12 horas de respirar humo en la fábrica. Pero ella no se quejaba. Entendía que éramos una familia que luchaba por un futuro mejor. Entendía que cada sacrificio tenía un propósito. Le compraba cuadernos usados en las librerías del Once, ropa de segunda mano en la feria de la Salada, juguetes en los remates del barrio, pero siempre, siempre, le pagué los mejores estudios que pude conseguir. Mientras yo seguía respirando humo en la fábrica, ella estudió en un colegio privado del barrio. Un colegio católico donde las monjas la querían mucho y le enseñaban no solo matemáticas y lengua, sino también valores. Cada mes, cuando pagaba la cuota de ese colegio, María Elena me decía: «Ricardo, estamos haciendo bien. Elena va a tener las oportunidades que nosotros no tuvimos». Y tenía razón. Elena era una alumna brillante. Siempre traía las mejores notas, siempre participaba en los actos escolares, siempre hacía que nos sintiéramos orgullosos cuando íbamos a las reuniones de padres. Cuando Elena cumplió 15 años, le hicimos una fiesta que nos costó 3 meses de ahorro. Alquilamos un salón pequeño en el club del barrio, le compramos un vestido blanco precioso, contratamos un fotógrafo. Era la princesa más linda del mundo y yo era el padre más orgulloso de la Argentina. «Ricardo», me susurró al oído mientras bailábamos el vals, «cuando sea grande te voy a cuidar como vos me cuidaste a mí».
voy a trabajar para que vos puedas descansar. Esas palabras me llenaron el corazón de felicidad. Pensé que todos los sacrificios habían valido la pena. Qué equivocado estaba. Elena siguió estudiando, siempre entre las primeras del curso. Cuando se graduó del secundario, hicimos otra gran fiesta. Después empezó contabilidad en la universidad. Yo seguía trabajando en la fábrica, ahora como supervisor, pagando cada mes la cuota universitaria sin chistar. María Elena murió cuando Elena tenía 23 años. Cáncer de pulmón. Los últimos 6 meses fueron los más duros de mi existencia. Vendí el auto, el televisor, hasta las herramientas de trabajo para pagar los tratamientos. Elena me ayudó, pero el que se despertaba a las 3 de la mañana era yo. El que la cuidaba día y noche era yo. Cuando María Elena murió, yo sentí que se me había ido la mitad del alma. 45 años habíamos estado juntos, 45 años de lucha, de sacrificio, de construcción de una familia. Elena ya estaba de novia con Patricio en esa época. Se conocían de la universidad donde él estudiaba ingeniería. Patricio parecía un buen muchacho, trabajador, responsable, con planes para el futuro. «Papá», me dijo Elena una semana después del entierro, «Patricio quiere que me vaya a vivir con él. Es tiempo de que haga mi vida. Él tiene un departamento cerca de su trabajo y quiere que nos casemos el año que viene». Y yo lo entendí. Era natural que una joven de 24 años quisiera independizarse, formar su propia familia. Pero esta casa quedó muy vacía sin María Elena y sin Elena. Eran las 8 de la tarde y la casa estaba en silencio total. No se escuchaba la máquina de coser de María Elena. No se escuchaba la risa de Elena hablando por teléfono con sus amigas. No se escuchaba música en la radio. Solo el silencio pesado de una casa que había estado llena de vida y ahora era apenas el refugio de un viejo solo. Elena siguió viniendo los domingos a almorzar durante los primeros meses. Me contaba de su trabajo, de sus estudios que estaba por terminar, de sus planes de boda. Cuando Patricio me presentó a sus padres, don Ernesto y doña Beatriz, me parecieron gente correcta, maestros jubilados de Córdoba, con esa manera de hablar pausada que tienen los educadores, con esa aparente sabiduría que impresiona a los jóvenes. Don Ernesto me habló de literatura, de historia, de política. Doña Beatriz me contó de sus años como directora de escuela, de los cientos de niños que había educado, de lo orgullosa que estaba de su hijo Patricio. Eran gente culta, refinada, que sabía de muchas cosas que yo no sabía. Gente que podía mantener conversaciones interesantes sobre temas que a mí me quedaban grandes. Al lado de ellos, yo me sentía un poco tosco, un poco ignorante. Yo que había trabajado toda mi vida con las manos, yo que sabía de máquinas y de metal, pero no de libros y de cultura. Elena se veía fascinada cuando don Ernesto le contaba historias de sus viajes por el país, cuando doña Beatriz le mostraba fotos de los actos escolares que había organizado, cuando entre los dos le explicaban cosas sobre arte o sobre música. Elena y Patricio se casaron un año después de que muriera María Elena. La boda fue hermosa, en una iglesia del centro, con una fiesta en un salón elegante del barrio norte. Yo pagué la mitad de los gastos porque ellos no tenían suficiente dinero, y los padres de Patricio, con sus jubilaciones de maestros, tampoco podían costear una boda así. Pero yo quería que Elena tuviera la boda de sus sueños. Quería que ese día fuera perfecto para mi princesa. Recuerdo que cuando Elena entró a la iglesia del brazo mío, vestida con un traje blanco espectacular que habíamos elegido juntos, se me llenaron los ojos de lágrimas. Pensé en María Elena, que no había podido ver a su hija casarse. Pensé en todos los años que habíamos trabajado para que Elena tuviera todo lo que necesitaba para ser feliz. Pensé que ese era el momento más feliz de mi vida. Elena estaba radiante. Patricio la esperaba en el altar con una sonrisa que llegaba de oreja a oreja. Los padres de Patricio estaban en primera fila, vestidos con elegancia, tomando fotos con una cámara profesional. Durante la ceremonia, cuando el cura preguntó quién entregaba a la novia, yo dije con voz fuerte: «Yo, su padre, la entrego con todo mi amor y mi bendición».
Después de la ceremonia, en el salón de fiestas, Elena bailó primero conmigo el vals del padre. Bailamos la misma canción que habíamos bailado en sus 15 años. «Papá», me dijo mientras bailábamos, «gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por trabajar tanto para que yo pudiera llegar hasta acá. Ahora voy a ser feliz y vos vas a ver a tus nietos crecer en una familia llena de amor. Tus nietos». Esas palabras me llenaron de esperanza. Mis nietos iban a ser la continuación de todo lo que María Elena y yo habíamos construido. Iban a crecer sabiendo la historia de su abuelo, que había venido del campo y había trabajado toda su vida para darle oportunidades a su familia. Iban a valorar el sacrificio, iban a entender el significado del trabajo honesto, iban a amar a su abuelo como Elena me había amado cuando era chica. Qué equivocado estaba. María Elena murió cuando Elena tenía 23 años. Cáncer de pulmón. Irónico, ¿no? Yo respiraba humo industrial todos los días y la que se enfermó fue ella. Los últimos 6 meses de vida de María Elena fueron los más duros de mi existencia. Cuidarla de noche después de trabajar todo el día, llevarla a las sesiones de quimioterapia, comprar medicamentos que costaban más que mi sueldo mensual. Elena me ayudó, sí, pero el que se despertaba cuando María Elena tenía dolores a las 3 de la madrugada era yo. El que la cargaba cuando no podía caminar era yo. El que vendió su auto, su televisor y hasta las herramientas de trabajo para pagar los tratamientos fui yo. Cuando María Elena murió, Elena ya estaba de novia con Patricio. «Papá», me dijo una semana después del entierro, «Patricio quiere que me vaya a vivir con él. Es tiempo de que haga mi vida». Y se fue. La casa quedó vacía, silenciosa, llena de recuerdos y de olor a remedios. Yo seguí trabajando en la fábrica hasta que me jubilé a los 65 años. Elena venía a visitarme los domingos al principio, después cada 15 días, después una vez por mes, después solo en mi cumpleaños y en Navidad. Se casó con Patricio y yo fui al casamiento. Pagué parte de la fiesta, porque ellos no tenían suficiente dinero. Nacieron mis 2 nietos, Tomás y Sofía. Tomás nació cuando Elena llevaba 2 años de casada y Sofía 1 año después. Los adoré desde el primer segundo que los vi. Tomás era un bebé gordito y sonriente que se parecía a Elena cuando era bebé. Sofía era delgada y seria, con los ojos grandes y curiosos de María Elena. Cada vez que Elena me los traía, yo me convertía en el abuelo más feliz del mundo. Les hacía empanadas que cocinaba desde la madrugada para que estuvieran perfectas cuando llegaran. Les compraba helado del gusto que más les gustaba. Les contaba cuentos de cuando su mamá era chica, de cómo había llegado a Buenos Aires con una valija y un sueño, de cómo había trabajado día y noche para construir la familia que ahora ellos representaban. Tomás me decía tata porque no podía pronunciar bien abuelo. Sofía me regalaba dibujos que hacía en el jardín de infantes, dibujos donde aparecía siempre un señor con bigotes parado al lado de una casa, que según ella era yo. Yo guardaba todos esos dibujos en una caja que tenía al lado de mi cama. Eran mi tesoro más preciado. Pero de a poco las visitas se fueron espaciando más. Al principio, Elena venía con los chicos todos los domingos. Llegaban a las 12 del mediodía y se quedaban hasta las 6 de la tarde. Almorzábamos juntos. Yo jugaba con mis nietos en el patio. Elena me ayudaba a lavar los platos mientras me contaba cómo le iba en el trabajo, cómo estaban creciendo los chicos, qué planes tenían para las vacaciones. Después las visitas empezaron a ser cada 15 días. Elena me decía que los chicos tenían actividades extra en el colegio, que Patricio trabajaba algunos domingos, que don Ernesto y doña Beatriz habían venido desde Córdoba a pasar unos días en su casa. Siempre había una excusa que sonaba razonable, pero yo notaba que algo estaba cambiando. Después las visitas se espaciaron a una vez por mes, y después solo en ocasiones especiales. Mi cumpleaños, el Día del Padre, Navidad, Año Nuevo. Como si yo fuera una obligación social que había que cumplir en fechas específicas, no alguien que formaba parte de la familia todos los días. Los chicos empezaron a cambiar también. Antes corrían a abrazarme cuando llegaban. Ahora me saludaban con un beso en la mejilla y después se quedaban pegados a Elena, como si yo fuera un extraño.
Antes me contaban todo lo que les pasaba en el colegio, con quién se habían hecho amigos, qué habían aprendido. Ahora respondían con monosílabos cuando les preguntaba algo. Un día le pregunté a Tomás, que ya tenía 7 años, por qué estaba tan callado. «Tata», me dijo con esa sinceridad brutal de los niños, «mamá dice que vos te pones triste si nosotros no venimos, pero que no es obligatorio que vengamos si no queremos. ¿Es verdad que te pones triste?» La pregunta me partió el corazón. Elena les estaba enseñando que visitar al abuelo era una carga, no un placer. Empecé a notar otras cosas. Cuando venían a almorzar, Elena siempre tenía prisa por irse. Miraba el reloj cada 10 minutos. Recibía llamadas de Patricio preguntando cuándo volvían. Los chicos ya no pedían quedarse un rato más para jugar en el patio. Ya no me pedían que les contara un cuento antes de irse. Ya no me abrazaban fuerte cuando se despedían. Elena empezó a compararme con don Ernesto y doña Beatriz. «Papá, don Ernesto siempre tiene historias interesantes que contar de cuando era maestro. Los chicos se divierten mucho escuchándolo. Papá, doña Beatriz cocina unos postres que son una delicia. Hace un budín de pan que es el preferido de Sofía. Papá, los padres de Patricio entienden mejor a los chicos porque trabajaron toda su vida con niños. Como si yo, que había criado a Elena con todo el amor del mundo, no entendiera a los niños. Como si yo, que me había sacrificado 40 años para darle una buena vida a mi familia, fuera un viejo aburrido que no sabía conectar con sus propios nietos. Como si las historias de la fábrica, de la lucha por salir adelante, del esfuerzo por construir un futuro mejor, fueran menos interesantes que las anécdotas de un maestro rural. Un sábado, decidí ir a visitarlos sin avisar. Era el cumpleaños de Tomás y pensé en darle una sorpresa. Había comprado una bicicleta usada pero en buen estado. La había pintado de rojo, que era su color favorito. Le había puesto calcomanías de sus personajes preferidos. Era el regalo perfecto para un nene de 8 años que acababa de aprender a andar en bicicleta. Cuando llegué a su casa con la bicicleta, había mucha gente en el patio. Era una fiesta de cumpleaños en grande. Había globos, una mesa llena de comida, una torta enorme con velitas, música, chicos corriendo por todos lados. Pero yo no sabía nada de esa fiesta. Elena no me había invitado. Elena me vio llegar y puso una cara que no voy a olvidar nunca. Una cara de fastidio, de incomodidad, como si yo fuera un vendedor ambulante que interrumpía la reunión familiar. «Hola, papá. ¿Qué haces acá?» No me invitó a entrar. No me presentó a los otros invitados. No me ofreció una silla. No me explicó por qué no sabía nada de la fiesta de mi propio nieto. «Vine a traerle el regalo de cumpleaños a Tomás», le dije, señalando la bicicleta roja que había dejado apoyada contra la puerta. «Ay, papá, no te avisé que íbamos a hacer la fiesta acá. Pensé que te habíamos dicho. Los chicos están jugando adentro, pero tenemos muchas visitas. Capaz es mejor que vengas otro día y le das el regalo cuando estemos más tranquilos». Otro día. El cumpleaños del nieto era otro día, pero la fiesta con los amigos era hoy. Miré hacia el patio y reconocí a don Ernesto y doña Beatriz sentados en el lugar de honor, cerca de la mesa principal, rodeados de gente que los escuchaba con atención. Ellos estaban en el cumpleaños de mi nieto, pero yo tenía que venir otro día. Tomás apareció corriendo desde adentro. «Tata, ¿qué es eso?», preguntó señalando la bicicleta. «Es tu regalo de cumpleaños, mi amor. Una bicicleta para que puedas pasear por el barrio». Tomás gritó de alegría y corrió hacia la bicicleta, pero Elena lo agarró del brazo. «Tomás, anda adentro que los invitados te están esperando. Después miras la bicicleta». Me quedé parado en la vereda con esa bicicleta roja que había pintado con tanto amor, viendo cómo mi nieto entraba a la casa sin poder tocar su regalo, mientras sus otros abuelos festejaban adentro con toda la familia. Esa tarde entendí que para Elena yo ya no era parte de la familia principal. Era un familiar secundario que podía esperar, que podía conformarse con las sobras de atención, que podía aceptar ser ignorado cuando había gente más importante presente. Caminé hasta la parada del colectivo, sintiéndome como un perro echado a patadas, llevando de vuelta la bicicleta que había preparado con tanto cariño. En el viaje de vuelta a casa, esa bicicleta roja se convirtió en el símbolo de todo lo que había perdido. No solo había perdido mi lugar en la familia de Elena,
Había perdido el derecho de ser abuelo de mis propios nietos. Esa noche llegué a mi casa y por primera vez en años lloré. Lloré por María Elena, que se había perdido ver crecer a sus nietos. Lloré por todos los sacrificios que había hecho y que parecían no valer nada. Lloré por la soledad de esa casa donde había sido feliz y ahora era apenas un viejo que molestaba cuando aparecía sin avisar. Lloré por la familia que había construido con tanto esfuerzo y que ahora me rechazaba sin explicaciones. Pero hay algo que Elena nunca supo, algo que yo había estado guardando en secreto durante los últimos 5 años, algo que cambiaría completamente el rumbo de esta historia. Cuando me jubilé de la fábrica, no solo tenía la indemnización y la jubilación. Durante 40 años de trabajo, había estado haciendo algo que ningún obrero hace. Había estado comprando acciones de la misma empresa donde trabajaba. Cada mes, una pequeña parte de mi sueldo la invertía en acciones de Metalúrgica San Martín, acciones que en esos tiempos no valían casi nada, pero que con los años se fueron revalorizando. Además, con parte de la indemnización, había comprado un departamento pequeño en Villa Crespo que alquilé toda la vida. Un departamento que ahora, con la gentrificación del barrio, valía una fortuna y me daba una renta mensual muy buena. También había comprado dólares desde que Elena era chica, escondiendo billete por billete en una caja de seguridad del banco. Cada peso extra que había podido ahorrar en 40 años de trabajo, lo había convertido en dólares. Nunca se lo dije a Elena, porque quería que fuera su herencia cuando yo me muriera. Quería que un día, cuando abriera mi caja fuerte, se encontrara con una sorpresa que le resolviera la vida para siempre. Quería que dijera: mi papá era más inteligente de lo que yo pensaba. Mi papá me cuidó hasta después de muerto. Pero después de lo que pasó con mi tarjeta de crédito, después de escuchar que sus suegros eran su verdadera familia, todo cambió. Esa tarde, cuando Elena me dijo que don Ernesto y doña Beatriz eran más importantes que yo, cuando me explicó que ella había decidido usar mi dinero sin consultarme, cuando me dijo que yo tenía plata que no usaba para nada, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No iba a quedarme callado. No iba a aceptar que me trataran como un banco que se puede usar cuando conviene. Y sobre todo, no iba a dejar que mi hija siguiera creyendo que podía faltarme el respeto solo porque yo era su padre. Esa noche, después de que se fueran todos de mi casa con la excusa de que tenían que preparar las valijas para el viaje que habían pagado con mi dinero, abrí mi caja fuerte y conté todo lo que tenía guardado. Acciones de la metalúrgica que ahora valían más de $100,000. El departamento de Villa Crespo tasado en $150,000. Los ahorros en dólares que llegaban a 80,000 más. En total, tenía un patrimonio de más de $300,000. Elena creía que yo era un jubilado pobre que vivía con la mínima, cuando en realidad era un hombre con un patrimonio que muchos profesionales jóvenes no tienen. A las 8 de la mañana del día siguiente, hice la primera llamada que cambiaría todo. Llamé al banco para cancelar mi tarjeta de crédito y reportar el uso fraudulento. Buenos días, habla Ricardo Figueroa. Quiero reportar un uso no autorizado de mi tarjeta por $8,500. Mi propia hija usó mi tarjeta sin permiso y quiero que reviertan el cargo inmediatamente. Del otro lado me explicaron el procedimiento. Iban a bloquear la tarjeta, iban a investigar el fraude, iban a reversar el cargo y iban a enviar los papeles a mi hija para que se hiciera responsable de la deuda. La segunda llamada fue a mi contador. Quiero cambiar mi testamento, le dije. Quiero sacar a mi hija como beneficiaria principal de mis bienes. Me explicó las opciones legales que tenía y quedamos en reunirnos esa misma tarde. La tercera llamada fue a una fundación de caridad infantil que conocía del barrio. Quiero hacer una donación importante, les dije, pero quiero que sea con una condición especial, que lleve el nombre de mi esposa fallecida, María Elena Morales. Fundación María Elena para niños sin recursos. Durante toda esa mañana me sentí más poderoso de lo que me había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control de la situación. A las 3 de la tarde sonó mi teléfono. Era Elena, pero ya no hablaba con la prepotencia de ayer. Hablaba con una voz quebrada, asustada. Papá, llamaron del banco.
Dicen que reportaste el uso de tu tarjeta como fraude. Sí, Elena, eso hice. Pero papá, don Ernesto y doña Beatriz ya están en el avión. Van a quedar como delincuentes cuando les cancelen el viaje. Van a quedar como lo que son, Elena, gente que viaja con dinero robado. Pero papá, me explicaron que vos tenés dinero que no usás. Pensé que no te iba a importar. ¿Sabes qué, Elena? Venite a casa con tu marido. Hay cosas que tenés que saber sobre tu papá pobre, que según vos no usa la plata para nada. Una hora después estaban tocando mi timbre, pero esta vez venían solos, sin los suegros que estaban volando a Europa con mi dinero. Elena tenía los ojos rojos de haber llorado. Patricio parecía no saber dónde meterse. Se sentaron en mi mesa de la cocina como dos chicos castigados. Elena, le dije, hay algo que tenés que saber. Durante todos estos años que vos pensabas que yo era un viejo pobre que vive de la jubilación mínima, yo estuve construyendo un patrimonio pensando en tu futuro y en el futuro de mis nietos. Saqué los papeles de la caja fuerte y los puse sobre la mesa. Los títulos de las acciones, la escritura del departamento, los comprobantes de los dólares ahorrados, las tasaciones, todo. Elena miraba los papeles como si estuvieran escritos en chino. Papá, ¿qué es todo esto? Son mis ahorros de 40 años de trabajo, Elena. Son los sacrificios que hice durante toda mi vida, pensando en dejarles una herencia a vos y a mis nietos. Patricio silbó bajito cuando vio las cifras. Suegro, usted tenía todo esto guardado y nunca nos dijo nada. Nunca les dije nada porque quería que fuera una sorpresa cuando yo me muriera. Quería que cuando abrieran mi caja fuerte dijeran, este viejo nos cuidó hasta el final. Elena se tapó la cara con las manos. Papá, si yo hubiera sabido... Si hubieras sabido qué, Elena, ¿me habrías tratado mejor? ¿Habrías venido a visitarme más seguido? ¿No habrías usado mi tarjeta sin permiso? ¿No me habrías dicho que tus suegros son tu verdadera familia? El problema, hija, no es que no sabías que yo tenía plata. El problema es que no sabías que yo tengo sentimientos. Saqué otro papel del sobre. Era el Nuevo Testamento que había firmado esa tarde con mi contador. Elena, durante todos estos años vos elegiste a la familia de Patricio antes que a mí. Elegiste sus cumpleaños antes que mis visitas. Elegiste sus necesidades antes que mis sentimientos. Ahora yo también voy a elegir. Este papel dice que el 70% de mi patrimonio va a ir a una fundación de caridad que va a llevar el nombre de tu madre. ¿Y el resto, papá? El resto se lo voy a dejar a Tomás y Sofía, pero en un fideicomiso que van a poder tocar recién cuando cumplan 25 años. Con una condición, que vengan a visitar a su abuelo al menos una vez por mes hasta que me muera, porque a diferencia de vos, ellos todavía no aprendieron a olvidarse de la familia de verdad. Elena se puso a llorar desesperadamente. Papá, yo puedo cambiar. Podemos arreglar todo esto. Los suegros pueden devolver el dinero. No, Elena, no pueden devolver el dinero porque ya están en España gastándolo. Y vos no podés cambiar porque lo que hiciste no se borra con lágrimas ni con promesas. Patricio trató de intervenir. Suegro, Elena se equivocó, pero usted no puede desheredarla por un error. ¿Un error, Patricio? ¿Usar la tarjeta de crédito de tu suegro sin permiso es un error? ¿Decirme que tus padres son su verdadera familia es un error? ¿Tratarme como un estorbo durante años es un error? No, muchacho, no son errores, son decisiones. Y ahora yo también tomo mis decisiones. Esa noche, después de que se fueran, me serví un vino y brindé solo en mi cocina. Brindé por María Elena, que no había podido ver a sus nietos crecer por culpa del cáncer. Brindé por los 40 años de trabajo que me habían dado la posibilidad de tomar esta decisión. Y brindé por la dignidad que había recuperado después de tantos años de ser tratado como un mueble viejo. Al día siguiente temprano recibí una llamada que me alegró el corazón. Era de la Fundación de Caridad. Don Ricardo no puede imaginar la alegría que nos dio su donación. Vamos a poder darles educación y comida a más de 200 niños durante todo el año. Esos niños van a tener las oportunidades que Elena había tenido gracias a mis sacrificios, pero a diferencia de ella, esos chicos iban a valorar lo que recibían. Durante las siguientes semanas Elena me llamó todos los días. Papá, tenemos que hablar. Papá, los chicos te extrañan. Papá,
Me di cuenta de que me equivoqué, pero nunca, nunca me pidió perdón por haber usado mi tarjeta sin permiso. Nunca me pidió perdón por haber dicho que sus suegros eran su verdadera familia. Solo se disculpaba por haberse perdido la herencia. Un mes después del viaje de los suegros, Elena vino a casa con Tomás y Sofía. Era la primera vez que traía a mis nietos desde hacía 6 meses. «Abuelo», me dijo Tomás, que tenía 11 años, «mamá dice que estás enojado con nosotros». «No, mi amor, no estoy enojado con ustedes. Estoy enojado con mamá, porque ella tomó decisiones que lastimaron al abuelo». Sofía, que tenía 8 años, me abrazó fuerte. «Abuelo, ¿es verdad que sos rico como dice mamá?» «Sí, mi amor. El abuelo trabajó mucho durante toda su vida y ahorró dinero pensando en ustedes. Y por eso mamá está triste. Mamá está triste porque se olvidó de algo muy importante. Se olvidó de que el dinero no es lo más valioso que una persona puede tener». Elena los escuchaba desde el living sin atreverse a entrar a la cocina. Después de que los chicos se fueron a jugar al patio, ella se acercó. «Papá, ¿podemos conversar?» «Toma asiento, Elena. Papá, los chicos te necesitan en sus vidas. ¿Y vos me necesitas en la tuya o solo necesitas mi herencia?» La pregunta la dejó sin palabras. 2 meses después, recibí una notificación del banco. El dinero del viaje había sido revertido, pero don Ernesto y doña Beatriz habían quedado en mora con varias tarjetas de crédito que habían usado para completar los gastos del viaje. Al parecer, después de que se cortó el financiamiento de mi tarjeta, habían tenido que usar sus propias tarjetas para hoteles, comidas y excursiones. Ahora debían más de lo que habían gastado originalmente. Elena vino a casa esa tarde con una cara de desesperación que no le había visto ni cuando murió su madre. «Papá, don Ernesto y doña Beatriz están desesperados. Deben $20,000 entre todas las tarjetas que usaron. No pueden pagarlo con sus jubilaciones. Van a perder la casa en Córdoba si no consiguen el dinero. Y vos querés que los ayude, ¿verdad, Elena? Querés que use mis ahorros para salvar a tu verdadera familia». No contestó, pero su silencio me respondió todo. «Elena, durante 40 años yo trabajé 12 horas diarias respirando humo tóxico para darte una vida mejor. Durante 40 años ahorré cada peso extra pensando en tu futuro. Durante 40 años fui tu verdadera familia, aunque vos no lo valoraras. Ahora ellos van a descubrir lo que se siente necesitar ayuda de verdad». Elena se fue de mi casa ese día sin despedirse. No volvió durante 3 meses. No me trajo a mis nietos. No me llamó para mi cumpleaños. No apareció en Navidad. Por primera vez en años pasé las fiestas solo, pero tranquilo. Tranquilo porque había tomado las decisiones correctas. Tranquilo porque había puesto límites que debería haber puesto hace años. En febrero, una tarde de mucho calor, apareció Elena en mi casa. Venía sola, sin Patricio, sin los chicos. Se veía más flaca, más cansada. «Papá», me dijo, «tengo algo que contarte». Patricio me dejó. Se fue de casa hace un mes. Dice que no puede estar casado con alguien que perdió una herencia millonaria por orgullo. ¿Y los chicos? Los chicos están conmigo. Patricio prácticamente no los ve. Solo viene a buscarlos un fin de semana al mes. Me senté a escucharla sin decir nada. «También perdí el trabajo», siguió diciendo. «La empresa donde trabajaba despidió personal y yo estaba entre los últimos contratados. Estoy viviendo de ahorros, pero se me están terminando. Capaz tengo que vender el auto». «Elena», le dije, «¿viniste a pedirme dinero?» «Vine a pedirte perdón, papá. Perdón por haber usado tu tarjeta sin permiso. Perdón por haberte faltado el respeto. Perdón por haber elegido a otra familia antes que a vos». Por primera vez en todos esos meses, vi lágrimas sinceras en sus ojos. Lágrimas de arrepentimiento real, no de frustración por haber perdido una herencia. «Papá, entendí algo que tendría que haber entendido hace mucho tiempo. Vos fuiste el único que estuvo siempre, el único que sacrificó todo por mí, el único que me amó sin condiciones. Y yo fui tan ciega que preferí la comodidad de gente que me llenaba de halagos antes que la sinceridad de quien realmente me conocía». «Elena», le dije, «aprecio tus disculpas, pero hay algo que tenés que entender. Los errores tienen consecuencias, y algunas consecuencias no se pueden borrar solo con pedir perdón». Ella asintió. «Lo sé, papá.
No vine a pedirte que cambies el testamento. Vine a pedirte que me permitas traer a los chicos a visitarte. Ellos no tienen culpa de lo que yo hice mal. Vinieron 2 días después. Mis nietos corrieron a abrazarme como si hubieran estado esperando ese momento durante meses. «Abuelo, te extrañamos mucho», me dijo Sofía. «Mamá dice que vos estabas enojado porque ella se portó mal». «Sí, mi amor, pero el abuelo nunca va a estar enojado con ustedes. Ustedes no hicieron nada malo». Empezaron a venir todos los sábados. Elena se quedaba callada mientras yo jugaba con Tomás y Sofía, mientras les preparaba el almuerzo, mientras les contaba historias de cuando ella era chica. Era como si hubiera entendido que había perdido el derecho de opinar sobre cómo debían ser nuestras relaciones. Un sábado, mientras los chicos jugaban en el patio, Elena me dijo algo que no esperaba. «Papá, encontré un trabajo de medio tiempo cuidando a una señora mayor en Belgrano. No paga mucho, pero me alcanza para los gastos básicos. ¿Y sabes qué es lo raro? La señora me recuerda a vos. Tiene 75 años, vive sola, sus hijos la visitan poco. Cuando la cuido, entiendo todo el daño que te hice. Hace unas semanas», siguió contando, «la señora me dijo algo que me partió el corazón. Elena, vos sos como la hija que yo hubiera querido tener. Me tratás con cariño, me escuchás, me haces sentir importante». Cuando me dijo eso, pensé en vos. Pensé en cuántas veces yo no te escuché. Pensé en cuántas veces te hice sentir que no eras importante. Pensé en cuántas veces elegí a otra gente antes que a vos. Esa tarde, cuando los chicos se fueron a dormir su siesta, Elena y yo nos sentamos en el patio como cuando ella era adolescente y me contaba sus problemas del colegio. «Papá», me dijo, «sé que perdí el derecho de heredar tu dinero, pero perdí también el derecho de recuperar a mi papá». La miré durante un largo rato. «Elena, el dinero no era lo más importante que ibas a heredar de mí. Lo más importante eran los valores que yo quería transmitirte. Y esos valores no se aprenden de un día para el otro». Han pasado 6 meses desde esa conversación. Elena sigue trayendo a los chicos todos los sábados. Sigue trabajando cuidando a la señora de Belgrano. Sigue viviendo con lo justo, pero ha aprendido algo que el dinero no puede comprar. Ha aprendido a valorar las relaciones verdaderas. La semana pasada me dijo algo que me emocionó. «Papá, la señora que cuido me preguntó si tengo hijos. Le dije que sí, que tengo 2. Después me preguntó si tengo padres. Le dije que sí, que tengo el mejor padre del mundo, aunque tardé mucho en darme cuenta. Don Ernesto y doña Beatriz tuvieron que vender la casa de Córdoba para pagar las deudas del viaje. Ahora viven en un departamento alquilado, y sus jubilaciones apenas les alcanzan para los gastos básicos. Patricio se casó con una mujer más joven que encontró en su trabajo. Elena me contó que ella también tiene dinero, así que él no va a tener que preocuparse por mantener a nadie más que a sí mismo. La Fundación María Elena ya está funcionando. El mes pasado fui a conocer a los chicos que están recibiendo ayuda. 200 niños que ahora tienen educación, comida y esperanza, gracias al dinero que durante años ahorré pensando en mi familia. La ironía es que ahora ese dinero está ayudando a la familia más grande que existe, la humanidad. Y mi verdadera hija ha aprendido finalmente quién era su verdadera familia. El domingo pasado, Elena me trajo una carta que había escrito a mano. Decía: «Papá querido, sé que las palabras no pueden borrar el daño que te hice, pero quiero que sepas que cada día que paso cuidando a la señora Mercedes, aprendo algo nuevo sobre el amor verdadero. El amor que vos me tuviste durante toda mi vida y que yo no supe ver. Gracias por enseñarme, aunque tardé tanto en aprender. Tu hija que te ama, Elena». Esa noche, después de que se fueran los chicos, guardé la carta en la caja fuerte junto con los papeles importantes. Porque esa carta vale más que todos los dólares que tengo ahorrados. Esa carta es la prueba de que a veces, para que alguien aprenda el valor de la familia verdadera, hay que estar dispuesto a perder todo. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces elegiste la comodidad antes que la sinceridad? ¿Cuántas veces priorizaste a gente que te halagaba antes que a quien realmente te conocía? ¿Cuántas veces le faltaste el respeto a alguien que te amaba solo porque sabías que iba a perdonarte?
La vida me enseñó que la familia verdadera no es la que te dice lo que querés escuchar, sino la que te dice lo que necesitas escuchar. La familia verdadera no es la que te usa cuando te conviene, sino la que te sostiene cuando todo se derrumba. Que a veces para enseñar esa lección hay que estar dispuesto a quedarse solo. Cuéntame si esta historia tuvo sentido para ti y dime desde qué país me estás escuchando. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto dinero tenés en el banco, sino cuánto amor sincero construiste en tu vida. Y ese amor a veces hay que buscarlo